¿Tendrás el chiquito? El mic. Bueno, muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que me acompañaran en esta ocasión a leer un solo versículo, y sabemos que es bueno recordarnos lo que es la palabra o quién es la palabra, además lo que hace la palabra. Y quisiera que juntos leyéramos este versículo en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículo 29. Versículo 29. Jeremías 23, 29. Dice así la santa palabra de Dios. Juntos vamos a leerlo. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Amén. Amén. Ahora, no lean, pero vean cómo en qué contexto lo está diciendo. Y en el versículo 30, simplemente por referencia al contexto, dice: por tanto estoy en contra de los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Entonces, esto lo está diciendo el Señor, que obviamente Él está en contra de aquellos que tuercen su palabra y la utilizan de otra manera. Ahora vayan al pasaje que corresponde estudiar el día de hoy con la gracia de Dios. Lucas capítulo 1, a partir del versículo 46. Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Escrito está en la palabra de Dios. Lucas 1:46. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es como fuego que quema y como martillo que destruye la roca. En el nombre de Jesús, Padre, ven y quema todo aquello que tenga que ser quemado, destruye todo aquello que tenga que ser destruido. Y te damos gracias porque tu palabra, como dice Juan 6:63, también es vida y es espíritu, como lo dice nuestro Señor Jesús. Danos esa vida de tu palabra, vivifícanos
por tu Santo Espíritu en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Salva a tu pueblo. Edifica la fe de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La porción de la Escritura que estudiaremos con la gracia de Dios el día de hoy es uno de los 4 cánticos que hay en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hay 4 cánticos, es el único evangelio que los tiene, y hay 4, y este es el primer cántico de ellos. Y este cántico tradicionalmente se le conoce como el Magnificat de María, y Magnificat se le llama así por la primera palabra en latín que viene en este cántico. Y este cántico no solamente es un cántico, sino que es a la vez un cántico de alabanza y exaltación, ciertamente, pero también lo es un cántico de agradecimiento. Mis amados, algo que ocurre cuando el resplandor de la gloria de Cristo desvanece nuestras tinieblas es precisamente un gozo, el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza. Y debemos nosotros de estar no solamente atentos a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, sino también a la verdad de la palabra. Y eso solamente lo podemos hacer por el Espíritu Santo que ilumina su palabra. Hemos visto ya en este primer capítulo un milagro en Elizabeth, como siendo estéril resultó embarazada de Juan el Bautista con su esposo Zacarías. Hemos visto la ocasión anterior cómo el ángel Gabriel se le presentó a María y le anunció no solamente su salvación, el poder de la gracia, sino el que obviamente su vientre iba a ser el refugio de ese pequeño ser que iba a ser engendrado por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, una vez después de que María confirma con Elizabeth lo que el ángel le dijo acerca de ella y queda más firme en su testimonio, en el testimonio de Cristo, vemos ahora este cántico que levanta María. Y quisiera que viéramos este cántico en 4 porciones en esta exaltación. Es una exaltación, y el versículo 46 y 47 muestra la exaltación que hace María a su salvación. La exaltación que hace María por su salvación. 48 al 50, la exaltación que hace María por su gracia, la gracia que Dios le concede. Del 48 al 50. Del 51 al 53, la exaltación que hace María por su justicia, por la perfecta justicia de Dios. Del 51 al 53. Y del 54 al 56, la exaltación que hace María por su fidelidad a Dios. Su fidelidad. Su salvación, su gracia, su justicia y su fidelidad son 4 aspectos del Señor que María puede ver, y por medio de esto derramado en su corazón es que puede exaltar. Veamos lo que nos dicen los primeros 2 versículos. Ahora, obviamente, estas son palabras de María. Si queremos conocer a María, de la cual nos enseñaron desde niños tantas cosas nuestros padres, pues debemos entonces también conocerla por ella misma, que ella hable. Y aquí habla con mucha claridad, y además está plasmado en la santa y eterna y pura, sin error alguno, palabra de Dios. Ahora, sé que más de uno en este lugar el día de hoy se preguntará, pero este
Esto mismo viene en la Biblia que teníamos en la casa, en la sala, con monitos y con imágenes muy muy coloreadas y todo. Y sí, también viene en esa Biblia que tenían en la casa y que nadie le daba vuelta a la hoja. También viene. Entonces, escuchemos lo que nos dice el Espíritu Santo a través de María, porque ya María ha nacido de nuevo. María nació de nuevo. María recibió la visitación del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Ahora, si nació María de nuevo, ¿es por qué? Por gracia, por fe y por la perfecta y soberana voluntad de Dios. Y sabemos esto claramente, que esto sucedió en el versículo 28 del mismo capítulo, cuando el ángel le dice: Dios te salva María, eres llena de gracia. Salve, muy favorecida, estás recibiendo la gracia. El Señor en este momento te bendice. Ahora, veamos esta respuesta, este cántico, versículo 46 y 47. Entonces, después de ver a su pariente Elizabeth, dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Fíjense lo primero que hace María. Engrandece al Señor, dice: mi alma. Está hablando de lo más profundo de su ser. No es simplemente como muchos en muchos lugares cantan cánticos al Señor de aquí para afuera, pero su corazón está lejos de Él. Lo cantan porque todo el mundo canta, pero su corazón está cautivo y está entenebrecido, está en tinieblas. La luz no le ha resplandecido, es la verdad. Pero María no. María habla de que su alma engrandece, exalta. ¿A quién? Ella exalta al Señor. Reconoce en Dios el Señor, creador del cielo y tierra, pero también aquel que gobierna su creación. Por eso es el Señor. María reconoce el señorío de Dios. El señorío de Dios, la autoridad de Dios. Y es ahí cuando ella puede desde el fondo de su corazón exaltar, porque el Señor ha cautivado su corazón, ha llenado su corazón del amor de Él. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Si hemos conocido la gracia de Dios para nuestra salvación, obviamente es porque el Espíritu Santo ha llenado nuestro ser. María, sus primeras palabras: mi alma engrandece al Señor. Y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Comenta Juan Calvino, este gran reformador, comenta que en este cántico los términos están invertidos. Dice Calvino: porque primero tiene que tenerse conciencia de la salvación por un espíritu que nos es dado. Mis amados, ¿qué es lo que pasa y cómo lo dice María? Mi espíritu se regocija. ¿En quién? En Dios, mi Salvador. No dice: mi espíritu se regocija en Dios el Salvador. Es mi Salvador. María estaba hablando y nos está hablando hoy el texto de que es un Salvador muy personal para María. Ahora, no nos debe extrañar, puesto que ya vimos en el versículo 28 del mismo capítulo que el ángel Gabriel le anunció su salvación. Eso fue lo que vimos en el versículo 28. Entonces, ya le anunció su salvación por gracia. Ahora que Él está simplemente, ahora lo que vemos es la respuesta de la salvación. Cuando a ti te fue mostrado que Dios es santo, 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 ya es
Porque el Espíritu Santo te había hecho ver que tú no, que tú y yo somos malos, que tú y yo somos rebeldes, que tú y yo, a pesar de que fuimos creados por Dios, sin embargo, nunca le dimos la honra debida a su nombre. Y obviamente, cuando el Espíritu Santo nos es dado y nacemos de nuevo, obviamente ahora sí podemos oír las palabras del Evangelio, ahora sí podemos ver la grandeza de un Dios lleno de misericordia, y nos ha sido dada la fe, ya, por el Espíritu de Jesús con el cual hemos sido sellados. Por eso dice Romanos 10:17, la fe resulta de el poder oír, y la capacidad de oír nos la da la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra predicada. Mis amados, María había recibido la palabra predicada, el ángel Gabriel se la predicó, le predicó su salvación, y obviamente nació de nuevo. El Espíritu la hizo nacer de nuevo, independientemente de qué, de que obviamente también iba a concebir a Jesús en su vientre. Y hablamos todos estos detalles la ocasión anterior, y quedó grabado por si quieren oír los dos mensajes o dárselo a algún familiar que tal vez necesite conocer mejor a María y escuchar mejor quién es María. Porque repito, tantas cosas se nos han dicho acerca de María, pero gracias a Dios que está escrito en la santa palabra de Dios las palabras de María. Mi alma engrandece al Señor, dice Calvino. Esto resulta después de que ya tienes el Espíritu Santo y te gozas de saber que. ¿Cómo te das cuenta de que eres salvo? Porque dice, mi espíritu se regocija, se goza en mi Salvador. ¿De qué? De que salva a Dios. Bueno, Mateo 1:21, véanlo ahí, está escrito también en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1, verso 21. Y tendrá un hijo. Cuando le está anunciando a José acerca del hijo que tendría María, y le pondrás por nombre, su nombre será ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, y dice claramente Mateo que cuando habla de salvación de los pecados. Yo sé que puedes decir, pero es que yo aprendí que me está salvando del infierno, yo aprendí que me está salvando de la ira venidera, yo aprendí que me está salvando del castigo, yo aprendí que me está salvando de las mentiras de este mundo, yo aprendí que me está salvando de todo esto es una consecuencia de. En tanto que tú seas perdonado por tus pecados, como mis pecados nos hicieron enemigos de Dios, puesto que Él es santo, santo, santo. Y la palabra dice claramente en Romanos 3:26, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:26. Pero en tanto que nosotros estamos conscientes ya de su santidad, y que Cristo Jesús, santo en la cruz, estaba tomando nuestro lugar, cargando con nuestros pecados que el propio Padre había puesto sobre Él, según Isaías 53. Mis amados, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido salvados, que hemos sido salvados. El pecado ya ha sido pagado. La justicia perfecta nos ha sido concedida en Cristo, y obviamente las consecuencias de el infierno y todas las demás cosas que mencioné ciertamente también nos salvó de eso, pero el Señor vino a salvar a su pueblo del poder de sus pecados en sus vidas. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos condena, el pecado es el que nos hace enemigos de Dios, el pecado es el que controla nuestras vidas, se alimenta con las mentiras del mundo, y obviamente Satanás está por encima de todo. Efesios 2 del 1 al 10.
Es la escritura que conviene que leas con detenimiento, Efesios 2, del 1 al 10, porque empieza diciendo Efesios 2, Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, no vamos a ver todo el texto, porque nos pasaríamos más de una hora hablando de este texto. Pero ahí está claramente hablando de que estábamos muertos espiritualmente. ¿Y quién nos dio vida? Él. ¿Y de quién se está refiriendo Efesios 2:1? A Jesús. En la cruz, con su muerte, nosotros estábamos recibiendo vida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús al tercer día resucitó de los muertos después de haber pagado, y obviamente confirmó nuestra justificación por medio de la fe en Él, en su vida perfecta en obediencia al Padre, en su sacrificio por nuestros pecados y en su resurrección gloriosa, ascendiendo al trono a la derecha del Padre. Y desde ahí está enviando su palabra. ¿Para qué? Para seguir trayendo a vida a su pueblo. Tú y yo, amado hermano, hermana, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en otro tiempo. Tú y yo recibimos la vida verdadera, que es la del Espíritu, que es en Cristo. Tú y yo recibimos la visitación de un Salvador, porque un mensajero nos dio el Evangelio verdadero para arrepentimiento de pecados, los cuales Cristo ya pagó, y una fe genuina. Así es la salvación, ese es el proceso. No es la oracioncita que tal vez repetiste, no, es el acto poderoso de la palabra de Dios llegando, quitándote del juicio, porque tu corazón es de piedra, poniéndote un corazón de carne, lleno del Espíritu Santo, y ahora puedes ver que has sido salvado. Mis amados, María pudo verlo. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Se regocijó que ya no era enemiga de Dios. Como tú y yo ya no somos enemigos de Dios, es un gozo, el gozo de nuestra salvación. Por eso dice Calvino, primero es el gozo por el Espíritu, porque llega primero el Espíritu y después el alma, nuestras emociones. Ahora sí, ya pueden gozarse. Alma implica emociones, actos decisivos y demás, pero tiene que haber algo en el Espíritu primero. Por eso dice Calvino, aun cuando María lo pone así, el sentido en que se debe leer es al revés. Es una lección de Juan Calvino, y creo que debemos de tomarla, porque ciertamente si no tengo el Espíritu, tampoco mi alma puede cantarle al Señor. Cosa que les digo, se hace en muchos lugares, se canta de aquí para allá, pero el Espíritu todavía no ha venido a dar la visitación de la gracia. ¿Es tu caso? ¿Es tu caso? ¿Es tu caso que ya llevas mucho abriendo la Biblia? ¿Es tu caso que llevas ya congregándote y todo, y sin embargo tú sales y hasta el otro domingo toca otra vez creer en Jesús? Si ese es tu caso, ora al Señor, ruégale al Señor que te visite en el Espíritu, para que te dé el gozo de su salvación, y para que si es su voluntad, obviamente entres en el reposo de los santos. Porque nuestro reposo está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso esta mujer lo primero que hace es exaltar al Señor por su salvación, porque ya tiene un nuevo espíritu. Y por eso lo exalta. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Podemos decir eso todos y cada uno de nosotros? Qué lindo, qué hermoso que todos podamos hacerlo. Y si no, gracias a Dios que estás aquí. Gracias a Dios que hay esperanza. Gracias a Dios que mientras no estemos en una caja, en una urna, o mientras no venga el Señor por su pueblo, hay esperanza. Por algo el Señor te tiene aquí, porque te ama y tiene misericordia de ti y tiene misericordia de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Mis amados, obviamente, si esto sucedió en María, si ella está exaltando por su salvación al Señor, ¿qué es lo que en nosotros debería de haber? Lo mismo exactamente. Cánticos de adoración, de exaltación al Rey. Y no solamente cánticos en nuestro andar por las calles, agradecimiento. Sí, agradecimiento, un gozo de saber que estamos en el hueco de su mano y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de Él. Bendita esperanza. Continúa hablando María en el versículo 48, y ahora nos dirige con sus palabras hacia otro aspecto que incluye
obviamente la salvación. Y es la gracia, el poder de Dios que se perfecciona en aquello que nosotros no podemos hacer nada. Dice el versículo 48. ¿Por qué? ¿Por qué hay este cántico? ¿Por qué hay este regocijo? Ahora vean la razón. La razón es esta, dice María. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Porque ha mirado, porque Dios, el Santo y Altísimo, ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ahora, una aclaración respecto al griego en esta porción de la Escritura. La versión Reina Valera no dice humilde, dice que ha mirado la bajeza de su sierva. Todas las versiones antiguas, Nácar Colunga, la iglesia, Cantera Iglesias y todas las antiguas mencionan así, bajeza, no mencionan humildad. Ahora, la humildad hay dos formas de verlo. Humilde es como alguien que reconoce que no es lo que piensa, humildad, pero humilde también usándola en el paralelismo del real significado de la palabra. Humilde es alguien que está ahí tirado, es alguien despreciable, es alguien que tiene una bajeza, es indigno. Eso es lo que está diciendo María. ¿Cómo es posible que Dios en su santidad y en todo su poder se ha dignado a mirar hacia la bajeza, hacia lo despreciable de esta, para hacerla su sierva? Yo no sé, mi amado hermano o hermana, si te pasó a ti, pero eso sucede, mi amado. Esto sucede. Uno dice, ¿cómo es posible que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuviese que morir en la cruz por mí si Él no tenía pecado alguno? Y se da uno cuenta que uno no vale la pena. Uno, a los ojos de uno mismo, no vale la pena, porque es enemigo de Dios. Ahora, cuando he mencionado mucho y han escuchado mucho este versículo, Gálatas 6, versículo 3, aquel que piensa ser algo no siendo nada, Gálatas 6, 3, aquel que piensa ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mi amado, esto es el fundamento precisamente. No somos el título que tenemos, no somos la cuenta del banco que tenemos, no somos el reconocimiento que la gente nos dé, no somos todos los grados académicos o todo lo que podamos mostrar o hacer. Simplemente somos creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza y traídos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, de ser hijos del diablo y padre de mentira, a ser hijos del Dios y Salvador. El Señor llama a todo el mundo a arrepentimiento de sus pecados y una fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. No es negociable. El llamado al arrepentimiento y fe y a creer en Jesucristo es para todo el mundo, pero no todo el mundo responde a ese llamado. María respondió a ese llamado, recibió su salvación. Ya lo dije en el versículo 28, 1:28, recibe la salvación. Y el producto de esta salvación que María recibió de sus pecados, como tú y como yo, es entonces que se manifiesta cuando ella se regocija por su salvación y su Dios, y engrandece a su Señor, porque ahora Él es su dueño, Él es el que gobierna su vida. ¿Y por qué lo hace? Versículo 48 que leímos ahorita, porque Dios se dignó a mirar a esa despreciable criatura, enemiga de Él, rebelde contra Él, igual que tú y que yo, exactamente igual, porque eso éramos nosotros también. Eso éramos nosotros. Ahora, tú puedes saber, pero ¿por qué dice el doctor que éramos nosotros? Yo no lo digo. ¿Qué está diciendo? Vean conmigo Efesios 2, por favor. En Efesios capítulo 2,
Dice la Escritura, y el Señor es el que lo está diciendo por medio de Pablo. Efesios 2 dice así, en el versículo 2, y quiero que vean el final del versículo 2. En el primer renglón del versículo 2 dice, en los cuales anduvieron ustedes en otro tiempo. O sea, está hablando a los creyentes de Éfeso y les está diciendo, en otro tiempo ustedes anduvieron en esto. ¿Cómo eran? Versículo 2, final del versículo 2, eran hijos de desobediencia. Porque eso era como tú y yo andábamos también, hijos de desobediencia. Ahora, versículo 3, ¿cómo empieza? Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Versículo 3, el final que dice, éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, en el versículo 2 y 3 está hablando, hijos de desobediencia, hijos de la ira. Seguramente éramos muy atractivos para Dios. Seguramente teníamos características muy, muy especiales como para que Dios, en su santidad, santo, santo, santo y su perfección, nos escogiera, habiendo sido hijos de desobediencia e hijos de la ira, sujetos a la ira de tal grado de rebelión contra Él. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero bendito sea el Señor que se dignó a Él. Nosotros éramos indignos, despreciables, humildes en ese sentido, bajos, como dicen otras versiones, como, repito, inclusive católicos romanas, como ha mirado la bajeza de su sierva. Ciertamente es lo mismo que todos los que hemos conocido la gracia de la salvación podemos decirlo, porque es lo que ha pasado. La gracia de Dios se ha manifestado. Su poder ha roto toda nuestra cuadratura mental, nuestros razonamientos y todo el poder del pecado en nuestro ser y todas las mentiras del mundo. De pronto han sido barridas y lavadas por la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien obviamente se levanta de los muertos, pero ahí en la cruz estaba lavando tu vida y mi vida y nos estaba santificando para el Señor. Mis amados, es duro, pero todos los días muere gente. Uno como doctor tiene que estar firmando actas y actas y actas y actas y actas de defunción, y alguien va a firmar la de uno. Los jóvenes no piensan que van a morir, pero van a morir y pueden ser que mañana no amanezcan. No se necesita llegar a edad de 100 para morir. Me ha tocado ver bebés que me toca atenderlos al nacimiento y verlos morir 6 horas después. De todas las edades, desde un recién nacido, y no les puedo hablar obviamente de todos los casos, de infantes, de jóvenes de 15, de gente de 21, de gente de 22, en todas las edades. Mis amados, hemos de morir en esta carne. Pero si tenemos el Espíritu del Señor, hemos de resucitar para vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Tú y yo la tenemos si realmente hemos venido a Cristo en arrepentimiento, confiando en el poder de su resurrección y de su lavamiento por la sangre, como lo hizo María. María puso su confianza en Jesús y creyó, y por eso dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado lo despreciable de su sierva. Y ella se considera su sierva como tú y yo nos consideramos su siervo. Versículo 48 sigue diciendo, Lucas 1:48, porque he aquí, Lucas 1:48, desde ahora en adelante las generaciones me tendrán por bienaventurada. Dice, he aquí, las generaciones me tendrán. Fíjense bien esto, me tendrán, mis amados. Ciertamente Magdalena, esta mujer que entró cuando Jesús estaba en una cena pública y derramó su vaso de alabastro y que lo derramó sobre Jesús, ¿acaso no dijo Jesús mismo que el nombre de ella sería contada por todas las generaciones?
¿Acaso no lo dijo él en cuanto a Magdalena? Y la verdad es que sí. Y todos sabemos y reconocemos que esa mujer fue derramado. Ahora, el hecho de recordar por generaciones a María, por supuesto que vamos a recordarla como tan bienaventurada como ella somos nosotros. Somos 1000 veces felices nosotros porque hemos recibido lo mismo que recibió ella: la salvación, el perdón de sus pecados y promesa de resurrección para vida eterna. Pero a ella le fue dada el tener en su vientre aquel que nos iba a salvar a todos. Ella acaso menciona en algún momento: ¿a mí me exaltarán todas las generaciones? ¿A mí se dirigirán todas las generaciones? No. Voy a ser reconocida como bienaventurada. Como Magdalena podemos reconocerla como bienaventurada, como cada uno de los discípulos del Señor, y como tú y como yo realmente somos bienaventurados. Así nos llama el Señor, que somos bienaventurados si bien hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y vean el versículo 49. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que puede ella de alguna manera mencionar? Ahora vean el poder de la gracia, que es lo que ella exalta, el poder de la gracia. Vean, porque grandes cosas me ha hecho, ¿quién? El poderoso. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. María no menciona que solamente le ha dado el poder ser madre de Jesús aquí en la tierra. Jesucristo era necesario que viniera en carne, porque en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:2, pero sin pecado, Jesucristo tenía que ir a la cruz, habiendo sido obediente en todo, cosa que tú y yo no lo logramos, obviamente, ni lo intentamos. Pero Jesús tenía que venir en carne, y tenía que nacer en un vientre humano, y tenía que mamar pechos y leche para poder sobrevivir como un bebé. Pero todo estaba en el perfecto plan de redención eterno. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya lo habían tratado. Mis amados, qué hermoso es saber: grandes cosas, dice María, me ha hecho el poderoso. Grandes cosas me ha hecho. Ella está hablando de un Salvador personal, y ella continúa hablando de un Salvador personal. ¿Lo haces? ¿Lo hago? ¿Damos testimonio realmente del poder de la gracia en nuestras vidas? ¿Podemos decir realmente como María, todos nosotros? Claro que sí. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. No hablemos de los milagros, sanidades. No, simplemente el hecho de que haya inclinado mi corazón, que estaba totalmente a lo terrenal, a lo carnal, y obviamente a los deseos del diablo, de repente lo inclina a Él. O sea, esto es lo más grandioso que puede haber, que no es algo que uno busca, sino que simplemente la gracia de Dios nos es manifiesta y nos ha sido dada. Y eso nos es demasiado sorprendente. Yo no puedo comprender 32 años junto con mi chula caminando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 32 años. ¿Cuándo me hubiese imaginado yo? Mi suegra es 4ª generación. ¿Cuánto? Pero qué grande es el Señor. Cuán grande es el Señor. Porque cualquiera de nosotros podría presumir: yo soy 5ª generación, 8ª generación, 10ª. Pero ¿saben de qué podemos gloriarnos? De pecadores. 8ª generación de pecadores salvos por gracia, porque es en lo único que podemos gloriarnos tú y yo. De hecho, María lo hizo ahorita, ya se glorió. ¿De qué? De que había sido salva de su bajeza para hacerse sierva. ¿Escuchamos bien lo que dice María? Claro que sí. Repito, vamos a dejar por un lado todas aquellas cosas que se le pueden poner extra a la Escritura, porque ya vimos el texto, ¿verdad? En Jeremías 23, que la palabra es fuego y es martillo que rompe la piedra. Y cuidado con aquellos que hablan torciendo las Escrituras.
Y te digo una cosa, a lo largo de la historia, abiertamente lo puedo decir, la Iglesia Católica Romana ha torcido las Escrituras. En Lucas 1:28, el Dios te salve María, lo ha convertido no en un reconocimiento de la gracia de Dios sobre esta mujer pecadora, como ella misma lo reconoce en el versículo 46, pero abiertamente voy a decir como dijo también Lutero, yo levanto yo acuso de los hechos. No voy a acusar a los hombres, voy a acusar de los hechos. La Iglesia Católica Romana es una apóstata en el sentido que ha blasfemado, ha torcido la Santa Escritura y por supuesto le ha puesto a María otras palabras que no son suyas. Y nos ha hecho crecer, nos ha hecho creer por generaciones, por medio de nuestros padres, viles mentiras. Y ha querido hacer de una María, Guadalupe, la Virgen de la Cruz, la Virgen, por todos lados le ponen diferentes nombres, la guadalupana, le ponen todos los nombres que quieren, pero hay una sola mujer bienaventurada, tan bienaventurada como tú y yo, salvados por el poder de Dios y el pecado, para traernos a ser siervos suyos. Estoy hablando solamente lo que dice la Santa Escritura y lo tengo que hacer con temor y temblor. Mi amado, este fin de año, cuando en tu casa celebren la Navidad, y si tu familia tiene el hábito de hacer ese levantamiento del niño y colocación del niño y hacer todo esto, ¿por qué no tomas Lucas 1 y puedes hablar lo que dice el Señor por el Espíritu Santo en todo Lucas 1 acerca del cómo es que María se enteró que iba a ser embarazada, pero también cómo María cantó acerca de lo que hizo el Señor con él? Ahora, María está embarazada. En el momento que está cantando, ni siquiera todavía ha nacido. Jesús no ha nacido. Pero María lo reconoce. Grandes cosas me ha hecho ¿quién? El poderoso. Porque solo Dios puede hacerlo. Ella exalta nuevamente al poderoso. Y repito, ¿por qué no? ¿Porque te vas a echar de enemigo a toda la familia? No, no tienes por qué decir lo que yo acabo de decir, por supuesto. Lo acabo de decir porque es mi deber pastoral y puedo hacerlo de los hechos. Repito, yo no estoy acusando a los hombres, eso al Señor le tocará. Yo no soy juez para acusar a los hombres, pero sí puedo acusar los hechos, apuntar a los hechos. Y si tú y yo no apuntamos a los hechos, tenemos un problema con Dios. Porque nos quedamos callados con la verdad y el diablo sigue teniendo controlado en la mentira, en los que ha cautivado a tanta y tanta y tanta, miles y miles de personas en el mundo entero. Millones de personas en generaciones. Mis amados, grandes cosas, dice María, me ha hecho el poderoso, santo es su nombre. ¿Se fijan? O sea, grandes cosas me ha hecho el poderoso, santo es Él. No dice, entre todas las cosas que me ha hecho, ya me hizo santa. ¿Que es una verdad? Claro que sí es una verdad. ¿Eres santo tú? Claro que también es una verdad. Tú eres santa, mi hermana, tú eres santo, mi hermano, sí. En el momento que el Señor nos salva, nos ha santificado, nos ha apartado para Él. En Cristo, posicionalmente tenemos una santidad posicional y somos santos. Estamos ahorita en la Asamblea de los Santos, celebrando al Santo de Israel, Jesucristo. Pero hay una santidad que tiene que ver con nuestra vida diaria y esa es una santidad progresiva. Santificación progresiva es lo que ya no es obra de gracia de Dios, sino es ahora el poder de tu Espíritu, del Espíritu Santo de Jesús, que ahora habita en ti, habita en María, y es el que nos da la capacidad de poder vivir diariamente, hacer morir lo terrenal en nosotros y vivir para la que la perfecta y soberana voluntad de Dios, el Rey y Señor, que nos adquirió a precio de sangre, le sirvamos realmente de la mejor manera. Sí, ahora podemos. Y dice María, grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Ahora, repito, entre las grandes cosas que le ha hecho es el hacerla partícipe de su Espíritu Santo, como a ti y a mí lo hizo, y por medio del cual podemos hacer morir lo carnal en nosotros.
y podemos vivir realmente para su gloria. Mis amados hermanos, la santidad de Dios se manifiesta en el Hijo de Dios y en los hijos de Dios. Mis amados hermanos, este día es santo, es glorioso. La iglesia tiene la oportunidad de gozarse todo el día de reposo y celebrar que su Salvador vive. ¿Realmente todo el domingo es del Señor? No, es lo que yo le voy a dar lo que yo le quiera dar. Discúlpame, te dio todo Cristo, no te dio una parte de Cristo. Debemos de cuestionarnos, amados, y tenemos que aprender a dirigirnos más por el Espíritu Santo y escudriñarnos a nosotros mismos para ver si realmente andamos agradando al Señor que nos adquirió a precio de sangre. Qué hermoso poder ver cada domingo llena la iglesia en la noche igual que en la mañana, celebrando a Cristo, porque sabe que es un privilegio que le es dado solamente a los santos. Mi abuelita me decía de niño, puedes ir a misa los sábados en la noche y ya vale, ya cuenta. Si vas los sábados en la noche, después de las 7:30 de la noche, ya cuenta. Mi madre me decía, tienes que ir a fuerza a misa para cumplir con los 35 minutos de misa, porque Dios ya te dio demasiado toda la semana, así que tienes que pagarle con esos 35 minutos. Mi abuela decía una cosa, vete los sábados en la noche si quieres el domingo andar jugando fútbol, pero mi madre decía, tus 35 minutos no son negociables. ¿Se dan cuenta? Obras. ¿Y qué dice María? Grandes cosas, grandes obras, producto de la gracia, me ha hecho el poderoso, santo es su nombre. De generación en generación, dice el versículo 50, Lucas 1:50, de generación en generación es su misericordia, su misericordia. O sea, no nos da conforme a lo que nosotros en nuestra rebeldía exigimos. Castígame, Señor. No, es pura misericordia. Por lo tanto, no nos da lo que merecemos. Misericordia tiene con nosotros. De generación en generación es su misericordia. ¿Para quién? Para los que le temen y guardan sus mandamientos, mis amados hermanos. Sí, para los que le temen y guardan sus mandamientos. Vean conmigo el Salmo 103, versículo 17, por favor. Salmo 103 dice así, verso 17. El Señor, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia, ¿para quién? ¿Para quién es? Para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, dice el versículo 18. Mis amados, andar en el temor de Dios implica obedecer a Dios, porque Él nos ha hecho sus siervos y buscamos una sola cosa en todas las áreas de nuestra vida, su gloria, que su gloria sea vista y no nosotros, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y repito, hay una oportunidad tremenda en esa noche llamada Nochebuena. Para mí todas las noches son buenas siendo un hijo de Dios. Pero si el mundo le pone una fecha, cosa que es falsa, sabemos bien que Jesucristo jamás nació el 24 de diciembre, en absoluto, eso es falso, en ninguna parte de la Biblia lo dice. Y la Iglesia Católica Romana lo dice, lo sabe también, pero no lo dice así. Obviamente no va a decir esto que acabo de decir, como tampoco va a hablar nada de las cosas de María que acabamos de leer y escuchar de ella misma. Y si el Espíritu te da oídos para oír y ojos para ver, obviamente debes estar muy agradecido a Dios por estas verdades que te liberan de las cadenas de las mentiras que te tuvieron tanto tiempo encadenado a los pensamientos del mundo religioso. Ahora, repito, realmente el poder de la gracia nos concede también ¿el qué?
el obedecer, porque eso es lo más grandes cosas que nos ha hecho el Señor, la capacidad de poder obedecerle y buscar primeramente su voluntad y no la nuestra. Y sabemos bien que el día de reposo es un mandato del Señor, cumplirlo es un mandato del Señor, y lo hacemos no porque tengamos que pagarle algo, sino porque es un deleite para el Hijo de Dios obedecer a Dios, porque es su dueño, su Señor, su Dios y su Padre. ¿Por qué nos acercamos a Él nada más como nuestro Padre y no como nuestro Dios y Señor? Porque nuestro Padre sabemos de la intimidad que tenemos, pero como nuestro Dios, con temor, temblor y reverencia, es que nos acercamos. Porque sabemos que nuestro Dios es fuego y martillo. Sí, y nos ama y utiliza el fuego y el martillo, el fuego de las pruebas de nuestra fe, y utiliza el martillo también para que de pronto llamarnos la atención, como el juez, ¡pum!, en el lugar del juicio, en el juzgado, da el martillazo sobre la mesa para decir que se acabó la sesión o que empieza la sesión. Y muchas veces el Señor da un martillazo en tu vida con las circunstancias para simplemente reajustar tu mirada y mi mirada, y damos gracias a Dios que use el martillo, porque al final de cuentas ya lo hizo sobre su propio Hijo, clavándole en la cruz. Esos clavos fueron con martillos en su pie, y todo lo que hubo en la cruz, destrozar a su Hijo por causa de tus pecados y mis pecados, no es poca cosa. Es simplemente algo sorprendente del poder de su gracia. Grandes cosas me ha hecho el poderoso, santo es su nombre, y de generación en generación su misericordia para los que le temen. Estamos en el verso 50 del capítulo 1 de Lucas. Entonces ya hablamos de la gracia. Veamos ahora cómo continúa María, y ahora María hace un repaso de la perfecta justicia de Dios, de la justicia de Dios, su justicia, versículo 51. Sigue hablando de su Señor y Salvador, dice: Él ha hecho proezas con su brazo. Ustedes y yo sabemos, en Isaías lo dice así, cuando habla del brazo del Señor, obviamente se está refiriendo ¿a qué? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Él ha hecho proezas con su brazo, es la manifestación de su poder aquí en la tierra. Ha esparcido a los soberbios. Ahora da una serie de ejemplos de esas proezas. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. En el versículo 51 al 53 vamos a ver tres clases de personas. Unos son los soberbios, ahí está en el versículo 51. Número 52 están los poderosos. Número 53 están los ricos. Los soberbios, los poderosos y los ricos. A los soberbios ha esparcido, los ha enviado a sus propios pensamientos. El 52, a los poderosos los ha quitado de sus tronos, los ha hecho perder el trono. A los ricos, versículo 53, los ha despedido con las manos vacías. ¿Qué se puede llevar un rico a la eternidad? Van con manos vacías, aunque le pongan el rosario, aunque le pongan una Biblia, aunque le pongan lo que sea al cuerpo, van con manos vacías, no se lleva ni un peso a esos ricos. Ahora, repito, el énfasis está en estos tres clases de detalles: la soberbia, el sentirse poderoso y entronado, y obviamente los ricos. Esa es la perfecta justicia de Dios. Ha esparcido, versículo 51, veamos el 51, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Simplemente, ¿cómo los esparce? Dejándolos a los soberbios que sigan creyendo que son lo que no son, que sigan creyendo que son lo que tienen, que sigan creyendo lo que la gente les dice que son, que sigan creyendo todos los aplausos y todos los títulos que tienen pegados en la pared de su oficina, que sigan creyendo todo eso. El Señor los deja, que sigan confiando en sus soberbias. ¿Por qué? Porque están endurecidos. Veamos ahorita, sigue diciendo en el 52, ha quitado a los poderosos de sus tronos. Pero vean aquí lo que dice en el 52, no solamente a ellos los baja, los quita de su trono, sino que exalta a los humildes.
exalta y levanta a los humildes. Mis amados, vean conmigo por favor Primera de Pedro 5. Y quiero que vean desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Primera de Pedro 5:5. Dice el Señor, nuestro Dios, a través del apóstol Pedro: ustedes, les está hablando Pedro a los más jóvenes, a los jóvenes, hey, atentos, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a sus mayores, a los mayores, estén sujetos, obedezcan a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Todos revístanse de humildad, o sea, no veas a alguien de arriba para abajo, es un igual que tú, es un ser humano creado por Dios y merece el mismo respeto que tú también exiges, ¿sí? Todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, por tanto, humíllense pues todos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Él, el Señor, es el que exalta, es el que levanta, es el que pone en eminencia, pero lo hace primeramente con los humildes y segundo, lo hace en el tiempo que Él tiene definido. No antes, no después. Es el Señor el que hace. Versículo 7, por tanto debemos echar, versículo 7, toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mis amados, hay gente que precisamente pone una actitud de soberbia y de poder y de control para manipularte. Hay gente que te va a tirar con oraciones y te va a hacer sentir mugre, de veras, porque está acostumbrada a controlar y manipular, y lo hará, y hasta lo puede hacer con una imagen de tremenda humildad, pero te quiere hacer sentir mal y quiere sacar un provecho de eso. Mis amados, gracias a Dios tenemos su Espíritu Santo. Gracias a Dios que podemos crecer en discernimiento en el Espíritu y poder nosotros verdaderamente plantarnos ¿en qué? En lo que somos en Cristo. No necesitamos que el mundo nos siga diciendo lo que no somos, porque eso lo creímos mucho tiempo. El mundo tampoco, tú y yo no necesitamos creer las mentiras religiosas que se dicen acerca de María, sino que vamos a escuchar de María misma lo que el Señor dijo a través de María por el Espíritu Santo. Repito, el asunto es que sea exaltado el que merece ser exaltado, y solamente es el Señor. Solamente es el Señor por el poder de su gracia. Y repito, su perfecta justicia ya fue cumplida en la cruz. Cristo Jesús, el justo, muriendo por los injustos. Esa es la justicia de Dios. El justo muriendo por los injustos. Mis amados, volvamos al texto, por favor, en Lucas 1. En Lucas 1 dice en el versículo 52, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Versículo 53, a los hambrientos ha colmado de bienes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Mis amados, todos nosotros debemos de tener, como bien lo dijo Albert al principio de la reunión, contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Filipenses nos dice claramente el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener poco, he aprendido a tener mucho. Con todo y por todo he aprendido a tener contentamiento. Ustedes saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto el apóstol Pablo
está hablando exactamente de ese contentamiento, de saber que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y no es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una mera oración sacada fuera de contexto, sino en el contexto que está diciendo es, yo me contento en cualquier situación que esté viviendo, porque mi Señor tiene cuidado de mí. Esa es simplemente lo que la palabra de Dios, porque esa es la perfecta justicia de Dios. María lo sabía. Aquí claramente nos dice, otra vez en Lucas, está hablando María, dice en el 1.53, Lucas 1.53, a los hambrientos Él ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con manos vacías. Mis amados, si hemos nosotros visto esto, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a la justicia de Dios? Confiar. Nosotros, nuestra respuesta a este hecho de saber que Dios es justo y que el justo está a nuestro favor y que Él nos ha puesto un escudo de su perfecta justicia en nuestra armadura, mis amados, nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor, no importando qué, siempre poner nuestra confianza, porque Él está a favor nuestro y no en contra nuestra. Confiemos en el Señor debido a su perfecta justicia, y Él es el que se encargará de mostrar, repito, quiénes somos y quién es Él. Ahora, en esa porción, en ese hermoso cántico que levanta María a su salvación, por la gracia de Dios, por la justicia de Dios, termina ese cántico alabando a Dios por su fidelidad, por su fidelidad. Y veamos cómo lo hace en el versículo 54, Lucas 1:54, dice así, hablando del Señor, su Señor, el Señor de María, el Señor tuyo, el Señor mío. Él ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Está hablando María. Fíjense bien cuándo lo está diciendo. Lo está diciendo María en un momento en que Roma tenía controlado a Israel. Roma tenía la autoridad de todo Israel. Y es en este momento cuando María lo dice. ¿Por qué? Porque sabía, el pueblo esperaba, desde el Antiguo Testamento estaba anunciado que venía un libertador. Claro que ellos pensaban que venía a libertarlos de sus enemigos, del pueblo de Roma. Sin embargo, en realidad venía a libertarlos de algo peor. No son sus enemigos, su enemigo que está dentro de cada uno. El poder del pecado que lo domina. Y mis amados, es un hecho. Dice, ha ayudado a Israel su siervo, le llama su siervo al país, para recuerdo de ¿qué? De su misericordia, mis amados. Dios, nuestro Dios, desde que el hombre pecó, lo único que ha mostrado a través de la historia con los que son suyos, ¿qué es? Misericordia. Misericordia. O sea, tú puedes acordarte de lo que sucedió en Génesis 3, cuando lanza a Adán y Eva, los lanza del Edén, de esa intimidad con Él. ¿Por qué? Porque ya están muertos espiritualmente y los lanza fuera. Sí, pero ¿cómo los lanza? Los lanza cubiertos. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera. El Señor les quita las hojas de higuera y les pone una piel de un animal que ha sido sacrificado por ellos. Para el derramamiento de sangre es perdón de pecados. Y ellos estaban cubiertos con pieles que se las puso el Señor. El primer sacrificio de un animal lo hizo el Señor y lo hizo para cubrir el pecado del hombre. Y lo lanza, ciertamente. Pero en Génesis 3:15 ya le había dicho a la serpiente, a Satanás mismo le había dicho, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y dice que, y él, la simiente de la serpiente, iba a morderlo en el calcañar, y él, la simiente del hombre, le habla él, masculino, aplastará su cabeza. Génesis 3:15 es el protoevangelio, es el anuncio inicial. Inmediatamente después de ¿qué?
del pecado del hombre. O sea, no tardó ni medio día para que el Señor cubriera inmediatamente nuestras faltas. Dios es un Dios de misericordia para los que son suyos. Dios es un Dios de misericordia que llama al arrepentimiento y a la fe a los que son suyos. No todos van a responder ciertamente, pero tú has respondido a su llamado. Realmente has estado convencido por el Espíritu Santo y por su palabra de que eres un pecador, que está en enemistad con Dios y en rebelión contra Dios. Y has visto la santidad de Dios, pero también has visto tu bajeza, lo despreciable de ti. Todos lo hemos visto así, yo lo vi así. Y es ahí cuando nos sorprende la gran misericordia de Dios. Mis amados, esta mujer ahora lo que hace es recordar que Dios ha sido fiel desde Génesis 3:15 hasta el final, en toda la historia del mundo entero, hasta aquí. Ella, hasta ese momento, dice María, ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo ¿de qué? Para recuerdo de su misericordia. Misericordia es que no te den lo que mereces. Eso es misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Deberíamos de estar muertos? Claro que sí, todos nosotros ya. ¿Por qué? Pero es que como lo dice así, pastor o doctor, o como dice, se atreve usted a decir, si yo soy un hijo de Dios, sí. Dime una cosa, eres sin pecado alguno, eres santo, santo, santo. O sea, ¿realmente has vivido tu cristianismo a la luz de la palabra de una manera que agrade a Dios? Además, vamos a ponerla más corta. Tú cumples todo el domingo, te gozas. Por lo menos el domingo sí lo cumples completamente. Te gozas todo el día con los santos, en la celebración de los santos. Ya, vamos a poner ahí esa medida. Por supuesto, entre semana no dices ni una sola mentira. Entre semana no codicias nada, no se te antoja nada de otros. Mis amados, seamos conscientes. Tenemos el Espíritu Santo y podemos confesar al Señor nuestro pecado. Pero seamos veraces con nosotros mismos. Dejemos de estar jugando con el engaño que nuestro corazón quiere manejar, porque siempre vamos a buscar una justificación. María no estaba justificando nada. Ella se está aquí mostrando tal cual una mujer salva por gracia, una mujer pecadora que necesitaba la salvación. ¿Y cómo nos mostramos nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y a la luz de la palabra? Gracias a Dios, repito, por su misericordia que nos muestra y nos la recuerda una vez más aquí en esta escritura, versículo 55, Lucas 1:55, tal como lo dijo a nuestros padres, dice María, y ahora señala a los patriarcas, tal como lo dijo a nuestros padres. ¿A quién? A Abraham y a su descendencia para siempre. Adán y a su descendencia para siempre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esta fidelidad de Dios? Al nuevo pacto, a un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque se está yendo a Abraham. Vean en Génesis 17:7, por favor. Génesis 17, verso 7. Y dice la Escritura en Génesis 17:7. El Señor hablando con Abraham: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. Pacto eterno. ¿Cuándo caduca esto? Jamás. Jamás caducará el pacto. ¿Podemos ser infieles? El Señor es fiel, lo dice Corintios. Entonces, por pacto eterno, ¿cuál es el pacto eterno? El pacto eterno es ser tu Dios y el Dios de toda tu descendencia después de ti. Tu Dios personal y el Dios de tu descendencia después de ti. Mis amados, esto lo está diciendo. Vean conmigo Deuteronomio 7, por favor. Vayan a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio 7, verso 9. Dice el Señor en su palabra, Deuteronomio 7, 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. 3 veces la palabra Dios.
o el nombre Dios, porque no es una palabra, es un ser, 3 veces. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, que el Señor, el que gobierna cada circunstancia de tu vida, cada momento de tu vida, el Señor, tu Dios, ¿te fijas? Es un Dios muy personal. Tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Mis amados, nuestra confianza como padres en la gracia del Dios vivo es que esta promesa se cumpla. Y nosotros lo que hacemos a nuestros hijos, les hablamos la verdad en amor y les hacemos ver que el que los creó no fue papá, mamá, sino que fueron instrumentos de Dios para darle vida a este chiquito, a este joven, a este adulto, y que el asunto lo tienen con Dios. Y ciertamente Dios es fiel, pero hay muchas maneras que Dios va a estar obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros realmente vivimos en el temor de Dios, buscando obedecerlo y agradarlo en todo, es más fácil, es más sencillo saber y tener la paz, que independientemente de todas las cosas horribles que puedan estar pasando con nosotros, Él es el Señor, Él es mi Dios y Él es fiel. Él es fiel. Mis amados, sabemos bien que estamos bajo un nuevo pacto. No estamos bajo el pacto de la ley. Obviamente en Jeremías y en Ezequiel nos deja claro que estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, que está basado en la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros en Cristo. Ahora, volvamos a nuestro texto en Lucas 1, para que veamos cómo lo sigue diciendo María. Lucas 1:55. De esa misericordia, tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. Adán y a su descendencia para siempre. O sea, el Señor aquí, lo que está mostrando María y resaltando María es que el pacto de gracia. El pacto de gracia y la fidelidad de Dios a ese pacto, mis amados. ¿Qué es lo que esto debe generar en nosotros entonces? Confianza de que Él permanece fiel. Y debemos de confiar, repito, que el que empezó en ti y en mí la buena obra, Filipenses 1:6, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Mis amados, esa es nuestra confianza. Sí, esa es nuestra confianza. Entonces, resumiendo, en cuanto a este cántico hermoso de María con respecto a la salvación, en todos y cada uno de nosotros debe haber también una exaltación al Rey, sí, con gracias y con gozo. En cuanto a esa gracia y poder recibido María y nosotros también debemos de andar, ¿qué? En el temor de Dios, porque Él es el Todopoderoso y por consecuencia debemos de vivir con verdadera sabiduría en el temor de Dios. Ahora, en cuanto a esa justicia que muestra aquí con esos ricos, soberbios y demás, y nosotros, ¿cómo debemos entonces? Nosotros debemos de buscar caminar ¿con qué? Con humildad, en humildad, sabiendo que ¿qué? Que no somos sino lo que Dios quiere que seamos. O sea, no pensemos más, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, lo dice el apóstol Pablo también. O sea, cuidar mucho, repito, que somos solamente producto de la gracia, no tiene nada que ver con nosotros, sino con la gracia y los dones que Dios nos ha dado. Cuidemos de la humildad, mis amados hermanos. Y por último, en cuanto a la fidelidad de Dios, que es parte del cántico de María, nosotros guardemos nuestra confianza en aquel que prometió y el cual también hará. Mis amados, María, como tú y como yo, necesitaba un Salvador. Pero María reaccionó en el Espíritu, reconociendo la santidad de Dios y su bajeza. Y lo hizo con gozo. Y lo hizo para exaltar y agradecer a aquel con toda su alma, con todo su ser. Es así como
venimos los domingos con esa expectativa de que el rostro del Señor resplandece a través de su palabra y la luz de su Espíritu Santo cada vez que nos reunimos? ¿Es así realmente como nos preparamos para celebrar que Cristo vive y reina, no solamente en nosotros, sino en medio de su iglesia, la cual somos nosotros, y que formamos parte de la iglesia universal? Por cierto, para aquellos que no lo saben, el término católico significa universal, y la iglesia que visitamos, donde prediqué, una bautista en España, otra presbiteriana en España, otra neopentecostal que prediqué en España, todas estos son iglesia católica, igual que nosotros somos católicos, universal. Es la iglesia que está en el universo de toda la superficie de la tierra. Mis amados, no somos romanos. Y obviamente, así como Roma tenía cautivo a Israel en estos tiempos en que María habla, el tiempo, repito, mostrará la verdad de que todavía hasta el día de hoy Roma sigue teniendo cautivo a muchos, bajo la idea de que María puede mover los brazos de Dios para donde quiere, y cuando tú le pidas a ella, estás haciendo lo correcto, y en ninguna porción de la santa palabra de Dios encontrarás esto. Que el Señor derrumbe nuestros ídolos y todo aquello que nos han hecho creer que son dioses, porque Dios es solo uno, y María bien lo dijo: Él es Dios, mi Salvador. Espero que eso podamos decir todos los pecadores, como María, como pecadora, lo pudo decir: Él me salva de mis pecados. Vamos a orar y que el Señor salve a muchos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has dado la verdad para que brille por encima de nuestra oscuridad. En el nombre de Jesús oramos suplicándote, Señor, que traigas más y más pueblo tuyo a tu luz admirable, y que la verdad del Evangelio resplandezca. Jesús murió por pecadores, Jesús resucitó de los muertos al tercer día, Jesús ascendió al trono a la diestra del Padre, y desde ahí envía su palabra, y desde ahí sigue trayendo su vida al corazón de muchos, para que podamos regocijarnos con todo nuestro espíritu y alabar su grandeza y reconocer su majestad con toda nuestra alma. Sea así, Señor, para tu pueblo, y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que si no hemos vivido conforme a lo que somos, por favor perdónanos en el nombre de Jesús, y concédenos arrepentimiento, Señor, para no malbaratar la gracia que hemos recibido. Bendito y alabado seas por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor antes de retirarnos.